Sean todos muy bienvenidos para una transmisión más del Instituto Vida para Todos, directamente de los estudios, aquí en la estancia Árbol de la Vida, Sumaré, São Paulo. Nosotros llegamos al mensaje 42, el pequeño rebaño. Lucas 12:32. Nós só temos de agradecer ao Senhor por Nosotros solo tenemos que agradecer al Señor por tanta revelación, por tanta misericordia, de darnos siempre una oportunidad, una chance para que nosotros todavía seamos vencedores. E o Senhor conta com esse pequenino rebanho. Y el Señor cuenta con esta manada pequeña, con este número pequeño de personas. Eles fazem parte de Y Sião, ellos hacen parte de Sión, que luchan por el reino de Dios en esta tierra. Entonces a nosotros nos gustaría hablar un poco todavía de la parábola de los trabajadores en la viña. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 20, versículo 1 en adelante. Yo voy a leer rápidamente para ustedes, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Nuestro Señor Jesús, Él es el dueño de la casa, que de madrugada Él salió para pagar los trabajadores de su viña. Y el día de trabajo útil son 12 horas. Y nuestro Señor, Él es el dueño de la casa y también el dueño de la viña. Y la viña visa a tener frutos. Dios desea recibir frutos de su viña. Entonces Él ajustó con los trabajadores de la hora cero a un denario por día. Denario era una moneda de plata del Imperio Romano, equivalente al pagamento de un día del salario de un soldado romano. Entonces él salarió estos trabajadores a un denario por día. Y saliendo por la tercera hora del día, o sea, él acertó con los trabajadores en la hora cero, esperando que ellos trabajasen 12 horas. Pero cuando llegó la tercera hora, 3 horas se pasaron, él todavía vio en la plaza otros que estaban desocupados. Y les dijo: «Y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo». Y ellos fueron. Esto en la tercera hora. Y salió otra vez cerca de las horas sexta. Ya se pasaron 6 horas. Y también en la novena. Ya se pasaron 9 horas. Y el día de trabajo es de 12 horas. Y hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: «¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados?». O sea, aquí existe una cosa fuera de una frecuencia normal. El Señor, dueño de la viña, asalarió los trabajadores en la hora cero para trabajar 12 horas. Y después de pasadas 3 horas, él asalarió los trabajos de la tercera hora y así en la hora sexta, novena y de 3 en 3 horas. Los trabajadores de la novena hora deberían haber sido los últimos trabajadores, porque es el periodo de 3 en 3 horas. La hora novena, trabajando 3 horas, terminaría
la jornada de 12 horas. Pero aquí hay una excepción. El dueño de la viña hizo una excepción. Y es esto que yo quiero llamar la atención en este mensaje. Cuando faltaba una hora solamente, esto salió fuera de la regla de 3 en 3 horas. Cuando faltaba apenas una hora, él llamó a los trabajadores de la hora 1ª y los llamó para trabajar. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir, él comenzó a pagar a los que vinieron después. Estos de la hora 1ª trabajaron apenas una hora y recibieron cada uno de ellos un denario, que el señor de la viña había acertado con los trabajadores de la hora 0. Trabajaron 12 horas la hora 0. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de la familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Hermanos, es esto que yo quiero explicarles a ustedes. Esta palabra, con las revelaciones de las últimas semanas, esta parábola quedó todavía mejor para nosotros. Conseguimos aplicar mejor a nosotros. En otras palabras, Dios llamó a los trabajadores de la última hora para trabajar apenas una hora. ¿Cuál es la diferencia entre estos trabajadores de la última hora con los demás trabajadores? Los demás trabajadores fueron los siervos del Señor desde los tiempos de los primeros apóstoles. Y sucesivamente el Señor fue levantando siervos en todas las épocas y ellos trabajaron en esta viña. Y cuando faltaba una hora para terminar la jornada de trabajo, Dios entonces llamó a los trabajadores para trabajar en esta última hora. Porque esta última hora es la hora más importante para encerrar esta era. Yo quiero decirles lo siguiente: yo creo que nosotros somos estos trabajadores de la última hora. Y los trabajadores de la última hora, para mí, serían los trabajadores que van a estar vivos en la venida del Señor. Yo digo, en la venida secreta del Señor Jesús. Son los trabajadores que hicieron su parte y son considerados vencedores para entrar en su reino. Pero ¿cuál es la diferencia? Los trabajadores, los siervos del Señor, en otras épocas, todos ellos tuvieron un periodo de la vida útil de ellos para servir al Señor. Desde el momento de su conversión hasta que ellos murieron, su partida, ellos tuvieron un tiempo de vida útil para trabajar para el Señor. Y dentro de este periodo, en media, es un periodo largo. Es un periodo de tal vez, alguno sea de 30 años, 40, 50, hasta 60 años útiles de trabajo. No estoy contando con cuando era niño, y algunos se convirtieron más tarde. Estoy haciendo una media de que tendremos el tiempo medio útil de trabajo para el Señor de 30, 40, 60 años. Entonces estos trabajaron mucho para que ellos sean vencedores. Es necesario que ellos adquieran un crecimiento de vida a un nivel razonable de vida, para que Dios pudiera considerarlos vencedores. O ellos también pueden ser considerados por el Estado, como nosotros. Ellos también pueden, vamos a suponer que vivieron una vida apática,
tibia delante del Señor, pero un determinado día el Señor habló fuerte con ellos cambiaron de estado. Ellos cambiaron de estado y pasaron a vivir una vida útil al reino de Dios. Y cuando el Señor cosechara a estas personas con la muerte, en este periodo que ellos tienen de vida útil, cuando ellos sean cosechados por la muerte, ellos murieron en el estado de un vencedor. Una cosa es el nivel de madurez y otra cosa es el estado en que ellos fueron recogidos por la muerte. Entonces, solo que de todos ellos tuvieron una vida útil larga, trabajando en la fatiga y el calor del día. Y es de esto que ellos están reclamando. Los trabajadores de la última hora, que seríamos nosotros, yo quiero creer, que serían los trabajadores que encerrarían esta era, son los trabajadores que trabajarán 1 hora. ¿Qué quiere decir esto? También todos ellos tienen una vida útil para vivir, pero la mayoría de ellos no vivirá esa media de 30, 50, 60 años. ¿Por qué? Porque la venida del Señor hará un corte en el tiempo de ellos. Quiere decir, todos estos, si fueren fieles, si fueren encontrados en un estado de búsqueda, que el Señor se alegra, considera aprobado, ellos serán considerados vencedores. Entonces, por un lado, ellos también buscan crecer en niveles de madurez cada vez mayores, pero el estado en que ellos fueron encontrados en la venida del Señor, ahora ya no es más la muerte, es en la venida del Señor, es la que hace el corte. Por eso el trabajo de ellos no es más de 3 años, sino de 1 hora. No es más 3 horas, sino 1 hora. Porque la venida del Señor hará ese corte. Y ellos deberán ser encontrados fieles cuando el Señor venga. Por lo tanto, los trabajadores de la última hora aparentemente llevan una ventaja. Yo digo nosotros, pero yo ya tengo 70 años. Yo ya llevé la mayor parte del tiempo en la fatiga y calor del día. Pero yo digo principalmente a los más jóvenes. Ellos tal vez no necesiten pasar por todo ese tiempo como yo pasé. Y también los trabajadores de otras horas pasaron. Ellos con poco tiempo, quién sabe, escuchando la palabra de alerta hoy, ellos pasaron a tener una postura de esperar la venida del Señor. Ellos van a ser, cuando el Señor vuelva y encontrarlos haciendo así, ellos van a ser aprobados para entrar en el reino. Y el nivel de vida, de madurez de cada uno definirá la posición que él va a estar en el reino. Eso ya es otra cosa. Lo importante, hermanos, es que en primer lugar nosotros entremos en el reino. ¿Está bien? Entonces, gracias a Dios que nosotros somos estos trabajadores de la primera hora, la última hora, que otros siervos reclamarían. Quiero decirles una cosa, no es más fácil ser trabajador de la última hora. ¿Por qué? Porque vivimos en una época en que el misterio de la iniquidad ya opera. Nosotros vivimos una época en que la apatía, por causa de la esfera de la mentira dominante en el mundo, las medias sociales hacen una presión muy grande sobre los cristianos. Y el avance de la tecnología de la información, todo esto distrae al hombre. Y también hace con que los trabajadores de la última hora, la hora de ellos sea una hora útil, más dinámica, por causa de toda la tecnología, de información. Entonces nosotros pasamos de 1 hora, nosotros pasamos a hacer muchas más cosas. Por lo tanto, no quiere decir que nosotros vivamos tranquilos. Pero por otro lado, nosotros tenemos una oportunidad muy grande. Si nosotros escuchamos, oímos que la venida del Señor está próxima, nosotros pasamos a cambiar de actitud, a cambiar de postura y de estado de búsqueda,
Nosotros tenemos todas las chances de ser vencedores. Esta es la gran ventaja. Tal vez ellos no tuvieron este momento de alerta y nosotros estamos teniendo. Voy a decirle una cosa a ustedes, que aunque durante todo el tiempo del ministerio del hermano Dom, Él nos haya alertado para amar la venida del Señor, para esperar la venida del Señor y apresurar la venida del Señor, nosotros todavía no teníamos concretamente una señal más fuerte para que nosotros realmente percibamos que la cuestión es seria. La cuestión está próxima. Y eso tuvimos la misericordia de en 2020. Nuestro planeta enfrentar esta epidemia del virus COVID-19. Y esto paró al mundo. Paró al mundo no solo los países pobres, sino también países ricos. Las grandes potencias tuvieron que parar por causa de este virus. Y allí nosotros percibimos que una cosa impensada o impensable en las generaciones pasadas, que nosotros pasamos a experimentar. Yo personalmente percibí que de hecho la venida del Señor está inminente, está muy, muy próxima. Por lo tanto, queridos hermanos, esto es la gran ventaja que nosotros llevamos, que nosotros fuimos avisados. Si nosotros dijimos que no fuimos avisados, estaremos mintiendo. Vamos a aprovechar, queridos hermanos. Cuando nosotros recibimos este señal, es el momento en que nuestro cronómetro para ser vencedores, queridos hermanos, comenzó a accionar, comenzó a correr. Entonces nuestro tiempo comienza a correr ahora, cuando el Señor muestra los tiempos y las épocas. Y las cosas comienzan a apresurar la venida del Señor. Es un momento de contar nuestro tiempo. Entonces no tenemos mucho tiempo. Hoy es la hora de despertar. Por eso coloqué en aquel gráfico el día 6 de diciembre de 2020. Nosotros podemos cambiar nuestro estado de búsqueda, nuestra postura y nuestra actitud. Y pasada una semana del día 6, 7 días más, fue el día 13. Nosotros hablamos nuevamente y llegamos al día 20 y repetimos esta alerta. Y hoy estamos en el día 27 de diciembre. Yo estoy haciendo esta alerta nuevamente. Queridos hermanos, antes que termine el año 2020, yo quiero creer que todos nosotros fuimos alertados y todos nosotros pasamos a cambiar de postura delante del Señor. Muy bien. Entonces, ¿qué postura? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que cambiar? Vamos a ver Lucas 12 todavía. Voy a rápidamente mencionar nuevamente para que ustedes recuerden un poco estos puntos. A partir del versículo 22. Entonces, cuando es alertado, cuando recibimos una señal para alertarnos sobre la proximidad de la venida del Señor, y esta palabra de Lucas 12, en la porción que nosotros vamos a leer, se refiere a aquellos que esperan la venida del Señor, de su Señor. Y cuando el Señor venga, golpear a la puerta, nosotros le abrimos la puerta. Entonces, la primera cosa, vamos a hacer una recordación. La primera actitud que debemos cambiar, queridos hermanos, es dejar de preocuparnos, de andar ansiosos por lo que habremos de comer, por lo que habremos de beber, lo que habremos de vestir. Vamos a dejar esta ansiedad, estas ansiedades de la vida para atrás. Porque quien quiere ser vencedor necesita ejercitar la fe. Nosotros creemos que nuestro Señor, Él cuida de nosotros. Él sabe, Él es nuestro Padre, que sabe de todas nuestras necesidades. Por lo tanto, vamos a creer en el Señor, que Él puede suplirnos. Por más ansioso que yo sea,
por más inquietaciones que yo cargue emocionalmente, no va a aumentarme ni un codo en mi vida. Al contrario, va a hacerme enfermar. Entonces, ¿por qué andar ansioso? ¿Por qué andar con estas inquietaciones? Vamos a confiar en el Señor. El Señor va a proveer a nosotros, principalmente a nosotros, que somos estos trabajadores de la última hora, que nosotros estamos aquí solo pensando en la venida del Señor. Trabajamos para el reino y colocamos el reino como la prioridad máxima de nuestra vida. Por eso aquí habla así. Versículo 31 de Lucas 12. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Nosotros buscamos el reino de Dios antes de preocuparnos con nuestro empleo, trabajo, salario, pagamento, etc., responsabilidades de la vida. Pero nosotros buscamos el reino de Dios en primer lugar. Versículos 33 y 34 hablan de nosotros también aplicar nuestro tesoro, aplicar nuestro dinero en el reino de Dios, en la iglesia, en la obra del Señor. Y esto va a rendir rendimientos, dividendos celestiales. Va a ser para siempre. A partir del versículo 35 en adelante, él habla sobre la actitud nuestra, que es de esperar por su Señor. Somos hombres que esperan por su Señor. Somos siervos. Nuestro Señor está volviendo. Yo no puedo andar negligente y no hacer lo que Él pidió para que yo haga, para recibirlo nuevamente. Recibirlo de vuelta. Entonces, cuando Él vuelva de la fiesta de casamiento, cuando Él venga y golpear la puerta, que nosotros estemos listos junto a la puerta y abramos la puerta. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Quiere decir, nuestro Señor, Él no solo va a invitarnos para su reino, Él todavía va a servirnos. Y versículo 38. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera, nosotros no sabemos exactamente en qué momento Él viene. Bienaventurados son aquellos siervos, si los hallare así. O sea, vamos a mantener nuestro estado de búsqueda. Vamos a mantener esta postura de esperar por el Señor. Esta postura de colocar el reino de Dios en primer lugar. Vamos a dejar de lado nuestras grandes preocupaciones en cuanto a la vida. Y así, hermanos, si el Señor nos encuentra con este estado de búsqueda, de esperar por el Señor y amar la venida del Señor, nosotros seremos vencedores. Y no solo esto, nosotros necesitamos ser estos siervos fieles y prudentes que el Señor confió ciertamente a algunos consiervos para que nosotros cuidemos, para que nosotros alimentemos. Y nosotros debemos ser fieles y dar el alimento a su debido tiempo. Y cuando el Señor vuelva y nos encuentre alimentando a nuestros consiervos, nosotros vamos a entrar para ser vencedores. Por lo tanto, hermanos, esta palabra de Lucas 12 es para nosotros de la última hora. Muy bien. Y en la semana pasada yo hablé de Mateo 24. Vamos a ver en Mateo 24. Todas las veces que se habla de que nosotros consigamos hacer la lectura de los tiempos y de las épocas, esa palabra es para nosotros. Aunque nuestro Señor Jesús dejó registrado estas palabras sobre las épocas de su venida, para que los trabajadores, los siervos del primer siglo hasta hoy, todos puedan ver esto registrado. Pero esta palabra sobre la proximidad de la venida del Señor y pasar a velar es específicamente para nosotros. Esta palabra, queridos hermanos, está registrada en la Biblia, es exclusivamente para los trabajadores de la última hora. Por lo tanto, cuando nosotros leemos, debemos leer que es para nosotros.
sabeis que está próximo o verão. Quer dizer, son personas que saben leer el tiempo. Queridos hermanos, la palabra profética está ayudándonos a leer el tiempo. La palabra profética está diciéndonos que el día del Señor se aproxima. Entonces nosotros no tenemos excusas para decir que nosotros no sabíamos. En verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. La semana pasada yo hablé sobre esta generación. A mí me gustaría repetir porque es una cosa tan importante. Yo tuve mucha dificultad de entender qué es lo que significa no pasará esta generación sin que todo esto suceda. Como durante 2000 años muchas generaciones se pasaron. ¿Cómo es que aquí dice no pasará esta generación sin que todo esto suceda? ¿Qué es esta generación? Queridos hermanos, esta generación es la generación que nosotros no debemos ser. Esta generación aquí se refiere en este versículo, es una generación incrédula, una generación que no cree en la palabra de la profecía, una generación que no honra a los profetas de Dios. Es una generación que no cree en la palabra de Dios. Entonces, en la semana pasada yo leí esto a los hermanos. Yo creo que voy a leer algunos versículos solo para que ustedes entiendan de lo que estamos hablando. Vamos para Mateos 11, versículo 16. Mas a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. O sea, esta generación es una generación que no reacciona a la palabra del Señor. Lo que el Señor está hablando, queridos hermanos, a través de sus profetas, no son palabras de hombres, sino son palabras de Dios. Los tesalonicenses recibieron la palabra de los apóstoles no como palabras de hombres, sino como palabra de Dios, como de hecho era palabra de Dios. Y esta palabra que ellos recibieron como palabra de Dios operó eficazmente en ellos que creyeron, que tuvieron la fe en la palabra profética. Por lo tanto, hermanos, si usted quiere ser vencedor, no sea esa generación incrédula, no sea esa generación que no cree, no reacciona a la palabra del Señor. Semana tras semana el Señor nos está usando para decir a ustedes, la venida del Señor está próxima, está en el momento de cambiar de estado, cambiar de postura, cambiar de actitud. Y nosotros, es como si tocase la flauta y nosotros no bailamos, nosotros no reaccionamos. Es como entonar lamentaciones y nosotros no nos lamentamos. Nosotros debemos ser lo contrario de esto, de esta generación incrédula. Nosotros debemos reaccionar a la palabra profética, debemos reaccionar a lo que el Señor está hablando y vamos a cambiar de actitud. Queridos hermanos, vamos a ser vencedores. Juan Bautista vino, no comía y bebía y decía, amigo de publicanos y de pecadores. Ustedes no dan valor a la palabra profética, quiere decir. Mateo 12, 41 y 42. Vou ler até versículo 39. Versículo 39. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera. Vean bien, estoy hablando de la generación. Esta generación no es una generación de tantos años, no. Es una generación incrédula, es una generación mala, es una generación adúltera. Nosotros necesitamos salir de esta generación. Nosotros necesitamos hacer un contratestimonio de esta generación. Si esta generación no cree, nosotros somos los que creen. Si esta generación no reacciona a la palabra de Dios, nosotros somos la generación que reacciona a la palabra de Dios.
Aquí dice así, demanda un señal, pero señal no le será dada sino la del profeta Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esta es la única señal que Dios da para los que no creen. Jesucristo murió, Dios lo resucitó de entre los muertos. Miren el versículo 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación. Aquí habla principalmente el propio pueblo de Israel que no creía. Y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Jonás fue enviado como profeta para profetizar contra la ciudad de Nínive. Jonás se rechazó. Jonás no quería ir, sabiendo que Dios era misericordioso. Si él iba a predicar que Dios iba a destruir el pueblo. Al final, él fue a predicar el Evangelio. Él fue y realmente los ninivitas se arrepintieron. Los ninivitas escucharon la palabra del Señor, la advertencia de Dios, y reaccionaron, creyeron en esta palabra. Si los ninivitas creyeron en la palabra de Dios, y el propio pueblo de Israel, pueblo de Dios, no cree en la palabra de Dios, hermanos, esto es absurdo. Nosotros también, queridos hermanos, estamos hablando palabras semana tras semana, y yo espero que usted no sea de esta generación que no cree, que no reacciona a la palabra profética y continúe en la misma. Y muchos ninivitas que no son de nuestro medio van a creer y van a ganar beneficio y van a ser vencedores. Nosotros queremos también que los de dentro, nosotros podamos dar valor para la palabra de los profetas. 42. La reina del sur se levantará en juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de las tierras para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. De allí del Egipto del sur, la reina del sur del Egipto vino a oír la palabra de lejos. ¿Por qué? Porque quería oír la palabra de sabiduría de Salomón. Y aquí está Jesús, que es mayor que Salomón. Los del pueblo de Dios no le dan valor a la palabra profética. Por lo tanto, hermanos, vamos a salir de este estado de entorpecimiento. Vamos a valorizar la palabra del Señor y vamos a creer. Yo no voy a leer más. Semana pasada ya hablé sobre esto. Entonces nosotros somos... Vamos a volver para Lucas 12. Aquí fala, versículo 32. No temáis, ó pequenino. Versículo 32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Queridos hermanos, esta pequeña manada es justamente este pequeño grupo de personas que creen en la palabra profética, que valoriza la palabra profética y que coopera con el Señor, practicando la palabra, y el Señor confirma su palabra. Queridos hermanos, en estos últimos años, 3, 4 años, la palabra profética ha encontrado confirmación. El Señor ha confirmado la palabra profética y muchas cosas sucedieron en nuestro medio de maravilloso. Nosotros hoy estamos... El Señor ha hecho grandes cosas entre nosotros, señales, prodigios, y ha hecho su obra avanzar. Nuestra condición espiritual está muy diferente de antes. Nuestra unanimidad, nuestra unidad, nuestra complicidad, hermanos, es una cosa que no existía antes. Yo no creo que haya en otras situaciones. Nosotros somos privilegiados. Este pequeño grupo de personas, hermanos, es la manada pequeña. Dios nos está preparando para darnos su reino. Dios quiere dar su reino para usted y para mí. Por lo tanto, hermanos, vamos a reaccionar. Vamos a reaccionar a la palabra del Señor. Este es el título de este mensaje.
Esta pequeña manada, hermanos, es la iglesia en Filadelfia. Vamos para Apocalipsis 3, versículos 7 y 8. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Hermanos, para la iglesia en Filadelfia, el Señor de la iglesia en Filadelfia, Él es el santo, Él es el verdadero. Él es distinto, Él es separado de las cosas inmundas, las cosas del mundo, las cosas vulgares. Él es santo, Él es distinto, Él es diferente de todos los demás. Y Él también es el verdadero. Sin Él, todo es mentira, todo es falsedad. Solo Él es el verdadero. Y Él es aquel que tiene la llave de David. Queridos hermanos, la llave de David se refiere a aquel que abre el reino y cierra el reino. Entonces el Señor de la iglesia en Filadelfia es aquel que abre el reino y cierra el reino. Si Él abre, nadie puede cerrar. Y si Él cierra, nadie podrá abrir. Entonces, si usted hace parte del pequeño rebaño, usted entonces hace parte de la iglesia en Filadelfia. Si usted hace parte de la iglesia en Filadelfia y tiene la realidad de esta iglesia, usted tiene un Señor que tiene la llave de David, la llave del reino, que abre y nadie cierra. ¿Está bien? Entonces vamos a aprovechar este Señor de la iglesia en Filadelfia que tiene la llave de David, que abre la puerta del reino, y vamos a aprovechar y entrar en el reino por medio de este Señor que tiene la llave de David. Conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Hermanos, para esta iglesia, el Señor conoce nuestras obras. El Señor ha puesto delante de nosotros, hermanos, aunque seamos tan débiles, aunque seamos tan insignificantes a los ojos del mundo, hasta del mundo religioso, nosotros no significamos gran cosa. Pero hermanos, el Señor propio, aquel que tiene la llave de David, la llave del reino, Él ha puesto delante de nosotros una puerta abierta. Y esta puerta abierta, nadie puede cerrarla. Él la abrió para la iglesia en Filadelfia y nadie puede cerrarla. Que tiene poca fuerza, aunque tiene poca fuerza. Hermanos, la iglesia en Filadelfia, la pequeña manada, no tiene gran fuerza, no tiene poder, gran poder. ¿Por qué? Porque no es hombre que tiene que tener fuerza, no es el hombre que tiene que tener poder, pero nosotros tenemos a aquel que tiene poder, que tiene fuerza en nosotros. Y nosotros valorizamos la palabra de aquel que tiene fuerza, de aquel que tiene el poder. Nosotros valorizamos el nombre. Por eso, queridos hermanos, esto hace toda la diferencia. Y Él dice así, que tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. No tenemos fuerza, no tenemos poder, pero hermanos, nosotros tenemos a aquel que tiene poder, aquel que tiene fuerza. Está en su palabra, está en su nombre. Nosotros amamos la palabra. Nosotros amamos la palabra profética. Los tesoros de la palabra profética están abiertos para la iglesia en Filadelfia. Vamos a valorizar esta palabra, queridos hermanos. No considere común esta palabra. Esta palabra es muy especial. Por lo tanto, hermanos, nosotros valorizamos la palabra y no negamos el nombre del Señor, porque nosotros conocemos a nosotros mismos que nosotros tenemos poca fuerza y nuestra fuerza viene del Señor. Y como viene del Señor, viene de la palabra del Señor y del nombre del Señor que nosotros invocamos a todo tiempo. El nombre del Señor para nosotros no es meramente una cosa religiosa. El nombre del Señor es para que nosotros invoquemos como nuestra respiración, para que nosotros siempre que recordemos
nos reconectemos con Dios, vivamos en comunión con Él, conectados con Él. Hermano, para esto es que sirve invocar el nombre del Señor. Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, y nos reconecta, nos mantiene unidos, permaneciendo en la vida. Y también la palabra del Señor que nosotros valorizamos, trae la palabra profética, trae dirección para nosotros. La palabra profética trae todo lo que el hombre necesita en este fin de los tiempos para que seamos preparados para cooperar con el Señor. Muy bien. Versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Queridos hermanos, la iglesia en Filadelfia, de entre las 7 cartas para las 7 iglesias de la Asia Menor, es la única carta, esta única iglesia a quien Dios habló de librarla, liberar esta iglesia de la gran tribulación. Entonces esta iglesia, hermanos, es una iglesia que tendrá su papel principal en el fin de los tiempos. ¿Y qué es ahora? La iglesia en Filadelfia, que fue preparada por el Señor desde el siglo XVIII, quiero decirle a ustedes, desde el siglo XVIII surgió un grupo de hermanos y ellos pasaron a ver que el sistema clerical de clérigos, de cleros y legos estaba equivocado. Ellos pasaron a llamar unos a los otros de hermanos en Cristo. Y así ellos comenzaron a practicar el amor fraternal. Ellos son hermanos entre sí y amaban unos a los otros, practicaban el amor fraternal. Esto comenzó a surgir, este pequeño embrión surgió en el siglo XVIII y se fortaleció en el siglo XIX. Y en el siglo XX, el Señor levantó a algunos siervos que nos trajeron mucha luz sobre la iglesia, la unidad de la iglesia, la base de la iglesia y la manera correcta de edificar la iglesia. Gracias al Señor, todo esto sirvió de base para nosotros que estamos aquí hoy, es verdad. Pero existe un peligro. Estos que ganaron tanta revelación correcta de la Biblia, la revelación correcta sobre la iglesia, revelación correcta sobre Cristo, revelación correcta sobre Dios triuno, revelación correcta sobre la edificación de la iglesia, el servicio de la iglesia, vivir en el Espíritu, negar la vida del alma. Todo esto nos fue revelado, pero si nosotros apenas recibimos como conocimiento bíblico, y ustedes saben que el saber ensoberbece y el amor edifica, si usted se queda apenas en el conocimiento, usted se va a ensoberbecer. Y en ese momento usted envejece. Cuando usted envejece, la iglesia en Filadelfia, quien comenzó caminando en la condición de la iglesia en Filadelfia, en el momento que se considera lleno, en la hora que la iglesia se considera suficiente, ella es muy buena, muy conocedora de muchas doctrinas bíblicas. Esa iglesia en Filadelfia, infelizmente, puede degradarse en la condición de la iglesia en la Odisea. Pero nosotros queremos permanecer en la simplicidad de la iglesia en Filadelfia. Continuamos a ser esta pequeña manada, no tenemos mucha fuerza, no tenemos poder, dependemos totalmente de la palabra del Señor. Si el Señor no nos dé palabra, hermano, nosotros no conseguimos proseguir. Gracias a Dios que el Señor ha sido fiel en nuestro medio. Él ha sido fiel en darnos palabra profética semana tras semana. Palabra fresca, hermanas. Es pan fresco. No es comida congelada de 20 años atrás. No es comida calentada. Nosotros tenemos comida fresca. Esto es misericordia del Señor para la iglesia en Filadelfia. Solo la iglesia en Filadelfia tiene. El Señor nos dio la palabra profética y el Señor nos dio el nombre que nosotros continuamos a vivir invocando este nombre. Este nombre es todo para nosotros.
Entonces, si nosotros guardamos la palabra de la perseverancia del Señor, del sufrimiento del Señor, para edificación de la iglesia, para luchar por la verdad, también el Señor nos guardará del momento de la probación que vendrá sobre el mundo entero, para probar a los que habitan sobre la tierra. La única iglesia que recibió esta promesa. Por lo tanto, hermanos, la iglesia en Filadelfia es la iglesia del fin de los tiempos. Y nosotros estamos en el final de los tiempos. La iglesia en Filadelfia, que tuvo su embrión en el siglo XVIII, y en el siglo XIX creció un poco más. En el siglo XX el Señor fundamentó con muchas verdades bíblicas. Y aquellos que permanecieron en esta simplicidad y pureza, de esta práctica, de esta verdad del amor fraternal, entonces llegamos hasta el siglo XXI. Y en el siglo XXI yo puedo decir que la realidad de la iglesia en Filadelfia sucedió aquí. Y nosotros estamos viviendo en la realidad de la iglesia en Filadelfia. Queridos hermanos, que el Señor pueda continuar teniendo misericordia de nosotros. Vamos a mantenernos siempre humildes, siempre dependiendo del Señor. Continuamos sin fuerza. Es el Señor el que tiene fuerza. Es el Señor el que tiene poder. Nosotros continuamos dependiendo de la palabra profética. Y la palabra profética nos trae las riquezas celestiales y nos da dirección celestial. Y nosotros vamos a llegar al final. Nosotros no negamos el nombre del Señor y seremos guardados si nosotros vivimos pasando por los sufrimientos para edificación de la iglesia, para enfrentar este fin de los tiempos, y vamos a ser librados de la gran tribulación. El versículo 11 es para la única iglesia que este versículo fue dicho de esta forma. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. O sea, la iglesia en Filadelfia ya está en una condición de vencedora. Si usted y yo hacemos parte de la realidad de la iglesia en Filadelfia, aunque seamos un pequeño número de personas y no tengamos una condición todavía sin fuerza, una pequeña manada, no somos expresivos en el mundo religioso, no somos expresivos en el mundo secular. Pero queridos hermanos, recuérdense, el Señor prometió para la iglesia en Filadelfia: vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. O sea, nosotros ya tenemos la corona, ya somos vencedores. Oh Señor Jesús, era esto que yo quería mostrar aquí a ustedes sobre la iglesia en Filadelfia. Lo que yo quería enfatizar realmente es guardar la palabra del Señor. Lo más importante aquí es no hacer parte de aquella generación que desprecia la palabra del Señor, aquella generación que no cree en la palabra de los profetas, aquella generación que hasta mató a los profetas, hasta ya persiguió a los profetas. Pero nosotros debemos ser esta generación que guarda la palabra, ama la palabra profética y anda en la realidad de la palabra profética. Y el Señor viene pronto y nosotros ya tenemos la corona de la vida. Muy bien. ¿Cómo esto es importante? Yo voy a nuevamente mostrar a ustedes Juan 6, versículo 29. Juan 6, versículo 29. Versículo 28. Los judíos se dirigieron a Jesús y le preguntaron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Todo religioso, todo hombre cuando habla así, él quiere hacer la obra de Dios. Él quiere decir: déjalo conmigo, arremango las mangas y uso mi capacidad y voy a hacer la obra de Dios. De aquí en adelante voy a predicar el Evangelio, voy a levantar iglesias, voy a hacer la obra grandiosa del Señor. Muchos irán hasta el Señor a través de mi obra. Queridos hermanos, no es así que se hace la obra del Señor. La obra del Señor, ¿cómo se hace? Versículo 29. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios. ¿Qué es la obra de Dios? Que creáis en aquel, en Él que Él ha enviado. La obra de Dios es creer en el enviado de Dios. Es creer en el profeta que Dios envió.
Entonces, si usted cree en el profeta que Dios envió, usted hace esta palabra que usted creyó, hace la obra de Dios. Es esto que está en 1 Tesalonicenses. Yo hablé a poco tiempo, pero es bueno leerlo de nuevo. 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la palabra que oísteis es de Dios. La recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Ustedes no la oyeron como palabra de hombres. Ustedes la recibieron como palabra de Dios, como de hecho es palabra de Dios, la cual, la palabra, actúa en vosotros, los creyentes. La palabra no opera en quien no cree. La palabra de Dios opera en quien cree. Por lo tanto, hermanos, aquella generación incrédula nunca va a permitir que la palabra opere en ellos. Pero para una generación que cree en la palabra va a operar eficazmente en nosotros. Y también un versículo famoso, 2 Crónicas 20:20. Me gustaría leer con ustedes 2 Crónicas 20:20. Oh Señor Jesús. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová, vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas, y seréis prosperados. El contexto de esta historia es que los moabitas, los hijos de Moab y de Amón, juntamente con los descendientes, con la descendencia de Esaú, de Edom, y ellos, el Señor no permitió que Israel luchase contra ellos cuando pasaron por ellos. El Señor pidió para que ellos fueran contornando, porque ellos hacían parte de los hijos de Lot y también de Esaú. El Señor pidió para que no luchen contra ellos. Solo que ellos vinieron para destruir a Israel, destruir a Judá. Ellos vinieron con un número muy grande de ejércitos para destruir. Y Josafat, el rey Josafat, él vio aquello y dijo: Señor, nosotros no tenemos condiciones, no tenemos fuerzas para enfrentar esta gran multitud. Entonces es aquí que dice, versículo 3. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová y hizo pregoar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Y entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Y dijo: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? Y te tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? La fuerza no está en el hombre, el poder no está en el hombre, está en la mano del Señor. Nuestro Dios, ¿no echaste tú los moradores de la tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre?
Versículo 9. Perdón. Versículo 10. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. Y aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza. Presten atención, esta es la iglesia en Filadelfia. Esta es la pequeña manada. En nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Hermanos, esta es la condición de la iglesia en Filadelfia. Esta es la condición de la pequeña manada. No hay fuerza en nosotros para resistir este gran problema. No sabemos ni qué hacer delante de esta situación. Entonces nosotros, es por esto que nosotros guardamos la palabra del Señor y no negamos el nombre del Señor. Nosotros decimos, oh Señor Jesús, venga y mire esta situación. No tenemos fuerza. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y allí y estaba allí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Baína, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, a tu rey Josafat. Jehová os dice así, no temáis. Es el profeta hablando. No temáis ni os amedrontéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Hermanos, nosotros somos pequeños en poder, pero hermanos, la lucha no es nuestra. La guerra es de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis. Vosotros en este caso, paraos, estad quedos, y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No necesitamos luchar. Basta practicar, seguir, obedecer la palabra de Dios. Palabra que Dios dio por el profeta. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, que Jehová estará con vosotros. Hermanos, el Señor está con nosotros. El Señor está con la pequeña manada y agradó al Padre darnos su reino. El Señor es con la iglesia en Filadelfia, que prometió librarnos de la hora de la probación de la gran tribulación. Él viene sin demora y Él nos dio la corona de vencedores. Nosotros somos vencedores en esta iglesia en Filadelfia. Por lo tanto, no somos nosotros. Esta lucha no es nuestra, es del Señor. Y es aquí que el rey Josafat dijo esta frase célebre, que dijo así: creer en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros, creer en sus profetas y prosperaréis. Hermanos, yo quise gastar todo este tiempo, hermanos, para mostrarles a ustedes que nuestra lucha no es nuestra, es del Señor. Nosotros tan solamente oímos al Señor hablar a través de los profetas y seguimos esta palabra. Esta palabra dice, ve, nosotros vamos. La palabra dice, quédate, y nosotros nos quedamos. Esta palabra dice, comportaje dinámico, y hacemos. Esta palabra dice, red de cuidados, y nosotros hacemos esta red de cuidados. Esta palabra dice, vamos a cuidar de las mujeres conectadas, vamos a cuidar. Vamos a cuidar de los jóvenes, Avanza Joven, Expo Libro, y así en adelante. Queridos hermanos, nosotros apenas seguimos la palabra profética. La batalla es del Señor y la victoria también será del Señor. Ahora vamos a ver en Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Señor Jesús.
El Señor Jesús había sido crucificado y Dios lo resucitó de entre los muertos. Jesús entonces aparece. María Magdalena y dos de sus discípulos que estaban en camino al campo. Y finalmente, en el versículo 14, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Hermanos, lo que Dios menos necesita es de nuestra incredulidad. En esta hora, hermanos, la iglesia en Filadelfia, la pequeña manada, lo que nosotros tenemos de más fuerte no es nuestra fuerza natural, no es nuestro poder. No tenemos ningún poder político, no tenemos poder económico. Yo ya lo dije varias veces. Nosotros no tenemos políticos en el Congreso Nacional. No tenemos grandes empresarios con poder económico en nuestro medio. Tampoco tenemos gran poder económico. Pero, queridos hermanos, nosotros no dependemos de esto. Nuestro poder está en la fe. Nosotros creemos en el Señor y tenemos la palabra profética. Esto vale oro, vale más que oro. Y les dijo, ¿cuál fue la comisión que el Señor quería darnos? Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Esta es nuestra incumbencia. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora versículo 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Jesús, después de la resurrección, apareció a los 11, dio estas instrucciones. Nuestra comisión es salir, predicar el Evangelio y hacer discípulos en todas las naciones. El Señor Jesús, después de incumbirnos, Él entonces fue recibido en los cielos y se sentó a la diestra de Dios. Versículo 20. Nuestro Señor Jesús está en la diestra de Dios, pero curiosamente Él también está cooperando con nosotros. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Entonces el Señor da palabra para la iglesia en Filadelfia, da palabra a la pequeña manada. Y esa palabra que el Señor nos da, semana tras semana, esa palabra profética, hermanos, es tesoro para nosotros. Tenemos que valorizar, no desprecie la palabra profética. Y esta palabra profética se ha comprobado que viene de Dios. ¿Por qué? Porque tiene la confirmación del propio Señor Jesús, que por un lado está a la diestra de Dios y por otro lado está aquí con nosotros. Él está confirmando en su palabra por medio de señales que se seguían, que la seguían. Nosotros tenemos que alabar al Señor. Por ejemplo, en Hechos 2:22 dice así: cuando Pedro se levantó para hablar sobre Jesús, y también dio una palabra para mostrar el poder que viene de Dios. Hasta Jesús, hombre, Él dependía del Padre. Capítulo 2, versículo 22. Que dice así: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis.
Quien realizó no era Jesús hombre, era el propio Dios realizando por medio de Jesús el hombre. Como vosotros mismos sabéis. Ellos vieron todo aquello. Entonces, queridos hermanos, no confíen en su fuerza. Nosotros de la iglesia en Filadelfia, nosotros de la pequeña manada, no confiamos en nuestras fuerzas, no confiamos en nuestra capacidad. Nuestra capacidad viene de la palabra de Dios. La palabra de Dios, cuando creemos, ella es poderosa para hacer la obra de Dios. Por lo tanto, queridos hermanos, quería mostrarles a ustedes que aqui continuando, né, lá em pequenino rebanho, vamos lá. Continuando en la pequeña manada, vamos para Lucas 12 nuevamente. Vou terminar aqui, tá bom? Y voy a terminar aquí. Lucas 12, Senhor Jesus, que fala 32, não temais, ó De 32. não é isso? Porque No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. de fato o Senhor quer dar-nos o seu De hecho, el Señor quiere darnos su reino. Por lo tanto, hermanos, nosotros somos estos trabajadores de la última hora. Aquí en el Señor nos está mostrando los señales de los tiempos. o Senhor está mostrando. El Señor está mostrando que la venida del Señor está próxima. Y el Señor entonces disparó un reloj para que nosotros comencemos a cambiar de actitud. Gracias al Señor, nosotros cambiamos en diciembre de 2020. El Señor comenzó a disparar este reloj, este cronómetro, y está en el momento de que usted adhiera a este grupo de vencedores. Vamos a cambiar de estado, vamos a cambiar de postura. Nosotros somos estos trabajadores de la última hora. Son los que creen en la palabra profética que el Señor ha hablado semana tras semana, y nosotros cambiamos de postura, cambiamos de actitud y cambiamos de estado, de búsqueda. Então, ó Senhor Jesus, então nós cremos que o Senhor. Entonces nosotros creemos que el Señor cuidará de nuestras necesidades. Nosotros invertimos nuestro dinero en los cielos, como ya dije. Somos hombres que esperan por su Señor, para que cuando el Señor vuelva, queremos estar juntos abriendo las puertas para el Señor. Entonces nosotros seremos recibidos en el reino cuando Él venga y nos encuentre velando. Son los que alimentan a sus consiervos a su tiempo. Son los que conocen la voluntad del Señor, creyendo en la palabra profética. Esto está en el versículo 45. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, estoy hablando en Lucas 12, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse. Hermanos, no queremos ser este siervo, que no solo el Señor viene hablando a nosotros, que despertemos, que cambiemos de actitud, cambiar de postura, y nosotros pasamos a decir, no, el Señor va a demorarse. Estos hermanos están hablando en realidad para asustarnos. La venida del Señor no está tan próxima, no. El Señor va a demorar para volver. Y pasa a espancar a sus siervos y siervas. Pasa a maltratar a nuestros hermanos y a comer y a beber y a embriagarse como todo el mundo que vive, que son de la noche, que son de las tinieblas. Nosotros no somos de las tinieblas, somos del día, somos de la luz. Y vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquí habla de los hermanos que creyeron en el Señor Jesús y serán lanzados juntamente con los infieles. Y aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, ¿cómo conoció? A través de la palabra profética. El Señor ha hablado semana tras semana. Vamos a valorizar y creer. No se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes.
Por un lado, nosotros damos gracias al Señor por tanta palabra profética que Él ha hablado en nuestro medio. Pero por otro lado, nuestra responsabilidad de quien recibe esta palabra profética es mucho mayor, porque nosotros pasamos a conocer la voluntad del Señor. Y si nosotros no nos preparamos, nosotros recibiremos muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Por lo tanto, hermanos, yo quiero, por un lado, alegrarlos a ustedes que nosotros somos esta pequeña manada a quien al Padre le ha placido dar el reino. Y yo quiero decirles a ustedes, si usted vive esta realidad de la palabra que nosotros estamos hablando, nosotros estamos en la realidad de la iglesia en Filadelfia. La iglesia en Filadelfia tiene el Señor que tiene la llave de David en las manos. Es aquel que hable y nadie cierra. Y Él sabe que nosotros tenemos poca fuerza. Pero Él nos ha colocado delante de nosotros una puerta abierta que nadie podrá cerrar. Y Él también quiere, sabe de nuestra condición, que tenemos poca fuerza, pero Él sabe que nosotros amamos la palabra, guardamos la palabra y no negamos el nombre del Señor. Y también Él sabe que estamos aquí perseverando en su perseverancia, pasando por sufrimientos, tomando la cruz, siguiendo al Señor. Y nosotros somos estos que el Señor va a librarnos de la gran tribulación. Y no solo esto, Él viene sin demora para la iglesia en Filadelfia. Y Él nos alerta para que conservemos lo que tenemos, para que nadie tome nuestra corona. Ya tenemos la condición de vencedores. Es solo conservar el estado en que usted está, la postura correcta de esperar por la venida del Señor, de luchar por el reino del Señor. Queridos hermanos, usted será un vencedor. Dios los bendiga a ustedes, guarde su salud, guarde la salud de sus familiares, nos guarde a todos nosotros en este camino, queridos hermanos. No tenemos mucha fuerza, pero nosotros tenemos la fe en la palabra del Señor. Nosotros tenemos el nombre del Señor, somos el pequeño rebaño, somos la iglesia en Filadelfia. Queridos hermanos, el Señor nos ve como la niña de sus ojos. Y el Señor quiere usarnos para encerrar esta era e introducir el reino milenario. Dios los bendiga. Jesús es el Señor. Amén.